A este ciclo de conferencias. Hoy promete ser un tema importante, bueno, tan importante como el resto, pero quizá un tema que representa para muchas personas algo muy importante, ¿no?, que es el matrimonio. A mí nada más decir una cosa, me alegra enormemente ver la cantidad de gente joven que se está sumando poco a poco a estas conferencias. Para ellos yo creo que es en gran medida todo esto que hace la parroquia. Bueno, yo sin más voy a dar la palabra a Manuel Echanove. Echanove en este momento hoy va a ser el presentador y moderador de los dos conferenciantes que tenemos. Así que sin más, muchísimas gracias. Muy bien, pues ¿se oye bien? ¿No se oye? ¿Sí tienes que dar aquí? No funciona, no reacciona. Ahora. ¿No? ¿Sí? No, el mío tampoco. El mío tampoco. Bueno. Este sí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, este también. No parece. Vamos a dar 2 minutillos a que sigan entrando jóvenes, que yo creo que la temática de hoy también es interesante para los jóvenes, ¿no? De espíritu somos jóvenes todos, ¿no? Pero también es importante que los que de edad son jóvenes, pues vengan un poco a lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Y nuestros ilustres ponentes, ¿no? Bueno, si os parece bien, comenzamos. Muchas gracias a Carmen. Y si os parece, pues vamos comenzando, ¿no? Yo querría comenzar, antes de nada, pues con una serie de agradecimientos, ¿no? En primer lugar, a la parroquia de Las Nieves, por impulsar este ciclo de conferencias, ¿no? Muchas gracias a don José y a todos los sacerdotes de la parroquia, ¿no? Porque aunque el mundo cambie, ¿no?, como dice el ciclo de conferencias, ¿no?, los laicos ante un mundo cambiante, hay cosas que permanecen, ¿no? Y estas cosas que permanecen, dice, pues es nuestros sacerdotes de la parroquia, ¿no?, que siempre están ahí, ¿no? Siempre están al servicio de todos nosotros, ¿no? Así que yo quería, en primer lugar, darles un agradecimiento muy grande, ¿no?, a don José y a todos los sacerdotes de la parroquia por todo lo que hacen, ¿no?, por todos los vecinos de Mirasierra y por mucha otra gente que incluso va más allá de Mirasierra, ¿no? En segundo lugar, pues me gustaría también agradecer a don Manuel de Santiago, ¿no?, a Manolo de Santiago y a Carmen de la Torre, ¿no?, pues por la organización, ¿no?, del ciclo y darles personalmente las gracias, pues por haberme invitado, ¿no?, a moderar uno de los días, ¿no?, uno de los lunes, ¿no?, del ciclo. En tercer lugar, pues quería dar las gracias a nuestros ponentes, ¿no?, que tengo aquí a mi derecha y a mi izquierda, que previo a la ponencia que den haré una introducción de ellos, ¿no? Pero quería darles las gracias desde ya, ¿no?, que han aceptado la invitación de Manolo de Santiago, pues para compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias, ¿no?, en relación al asunto que hoy nos ocupa, ¿no? Y por último, pues quiero dar las gracias a todos los presentes, ¿no?, a todos los que estamos aquí, porque los lunes a las 9 de la noche no es sencillo, ¿no? No es sencillo para nadie, pues estar aquí hasta las 10:15, incluso a veces más largo. Y además estoy convencido también dar las gracias por lo que va a ser después la rueda de preguntas, ¿no?, que espero que sea una rueda de preguntas bien dinámica, ¿no?, bien dinámica, pues para que nuestros ponentes pues puedan contestar a todas las preguntas que hagáis, ¿no? Así que también muchas gracias, ¿no? Y yo, antes de dar pie y de dar entrada a la primera ponencia, pues me gustaría hacer una breve introducción, ¿no?, para tratar un poco de posicionar, ¿no?, lo que vamos a hablar, ¿no? Fijaros que en el documento, ¿no?, en el documento del ciclo de conferencias, pues el objetivo, ¿no?, tal cual se define, ¿no?, en el propio documento, dice que es difundir y defender con rigor la verdad sobre diferentes cuestiones que afectan a todos los seres humanos, ¿no? La verdad, ¿no? Yo siempre digo que la verdad es como un diamante, ¿no? Es un diamante que yo se la puedo tirar a la cara a alguien y hacerle una brecha, o yo puedo ofrecérselo, puedo mostrárselo, puedo regalárselo, ¿no? Y yo creo que aquí estamos para lo segundo, ¿no?, para regalar esa verdad, ¿no? La pregunta que nos plantea hoy el ciclo de conferencias es un amor para toda la vida. Y efectivamente, pues es una pregunta que, si miramos a la sociedad, pues rápidamente nos vamos a preguntar, ¿no? ¿Es posible un amor para toda la vida? ¿Tiene sentido
un amor para toda la vida? ¿Merece la pena un amor para toda la vida? Pues de eso vamos a hablar, ¿no? De eso vamos a hablar, y para eso tenemos aquí a nuestros expertos, ¿no? El amor en el matrimonio es una de las maravillas, ¿no? Una de las maravillas de Dios. Ya dice el Papa Francisco, ¿no? Dice, el matrimonio es la cosa más bella que Dios ha creado. Ha llegado a decir el Papa Francisco, ¿no? Dice, para nosotros los cristianos es un regalo de Dios al hombre, un regalo que le lleva a salir de sí mismo y a entregarse, a aceptar al otro en toda su persona, ¿no? El amor para los cristianos, ¿no? En este sentido, San Juan Pablo II llegó a decir lo siguiente, ¿no? Decía que esta unión de los dos, este amor en el matrimonio, lleva a Dios, al mismo Dios, a exclamar del hombre, ahora sí que es mejor imagen a mí mismo, ¿no? Decía San Juan Pablo II, ¿no? Y por tanto, pues no lo vivamos como el mundo nos enseña, porque somos nosotros los que tenemos que enseñar al mundo. Mostrar ese diamante que es el amor en el matrimonio, mostrárselo, regalárselo a la sociedad también, ¿no? Y para eso estamos aquí. Y para eso estamos aquí. Y para eso tenemos a nuestros ponentes, ¿no? Ese es el objetivo que tenemos. Y para eso pues han invitado a nuestros ilustres ponentes, que son doña Laura Arbentia y don Ignacio, o Nacho, Tornel, ¿no? Tornel. Nacho Tornel. Entonces, sin más, pues yo voy a dar entrada ya a nuestra primera ponente, que es Laura. Y sí que me gustaría, en primer lugar, pues hacer una breve reseña de quién es Laura, ¿no? Entonces, Laura nació en Madrid, es madrileña, está casada, esposa, es madre también de 2 hijos, es licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, en ICADE, es titulada superior en Ciencias de la Familia, asesor familiar también por la Universidad Pontificia de Comillas, es licenciada en Derecho Canónico, también por la Universidad Pontificia de Comillas, y además es abogada del Tribunal de la Rota, de la Nunciatura Apostólica en España, ¿no? Su actividad profesional, desde 2002 hasta hoy, desempeña el cargo de defensor del vínculo del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España. Es la primera vez en la que un laico ocupó el cargo de defensor del vínculo en el Tribunal de la Rota española. Es la primera vez que un laico lo ocupa y es una mujer, primer laico que ocupa una posición de este estilo, ¿no? Aparte de la actividad docente que tiene y que ha hecho y que ha realizado a lo largo de su vida profesional en el propio ICADE y dando pues, clases pues, de todo tipo de nulidades, disoluciones matrimoniales, derecho matrimonial sustantivo católico, derecho canónico, etc. Laura le gusta decir que el desempeño de su labor profesional jurídico-canónica tiene también una clara proyección, vocación incluso, pastoral, ¿no? Y que así es como ella siente su trabajo, ¿no? Como un servicio a la Iglesia. Y que por esa razón es por la que está aquí también. En ese servicio a la Iglesia, pues venir a compartir sus conocimientos, ¿no? Y sin más, pues paso a Laura la palabra, que el título es Los novios y la crisis del matrimonio. Muchas gracias, Laura. Perfecto. Pues muchas gracias a ti, Manuel, por tu amable presentación. Por supuesto, en primer lugar, quería agradecer a los organizadores de este ciclo de conferencias el haberme invitado a participar en las mismas. Me siento muy honrada por ello. Y quería agradecer también, como no, a todos ustedes su presencia aquí esta tarde. Don Manuel se ha referido ya al encabezamiento de esta sesión nuestra de hoy, que empieza con una frase que está planteada, además, a modo de interrogante, y yo entiendo que es ciertamente interesante y sugerente. La pregunta es, ¿un amor para toda la vida? Pues bien, si yo tuviera que contestar a esta pregunta desde el punto de vista estrictamente personal,
como Laura, casada con Alfredo desde hace 17 años, mi respuesta sería absolutamente inmediata, clara y contundente. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Estoy a favor o estamos a favor del amor para toda la vida. E imagino que la mayoría de los que están aquí piensan igual que yo. ¿Qué ocurre? Pues que también somos conscientes que en nuestra sociedad hay muchas personas que cuestionan este elemento, ¿no?, de la perpetuidad del amor conyugal, de que un amor pueda durar toda la vida. Es algo frecuentemente cuestionado en nuestra sociedad. De hecho, hace unos 3 años, y en orden a documentarme para elaborar una ponencia que estaba preparando, se me ocurrió preparar un cuestionario que no tenía, pues eso, más pretensiones que documentarme acerca de cuál era el concepto de matrimonio que tenían las personas cercanas, ¿no?, de mi entorno, no personas de mi familia o tal, porque eso conozco perfectamente cuál es su concepto de matrimonio, pero sí, digamos, del entorno vecinal. Entonces realicé un breve cuestionario que pasé alrededor de 38 o 40 personas y que un poco planteaba estas cuestiones. Decía, si tuviera que definir el matrimonio, diga qué elementos incluiría dentro de esta definición de los que les voy a proponer y cuáles no. El primer elemento era el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer. El segundo elemento era el matrimonio es un consorcio, una unión de vida. El tercer elemento, el matrimonio tiene una proyección de estabilidad, tiene visos de estabilidad, una proyección de perpetuidad. Y el cuarto, la cuarta cuestión era que si consideraban que el matrimonio está orientado a tener hijos, si el matrimonio es el lugar donde habitualmente se tienen los hijos. Bueno, pues como digo, unas 38 personas contestaron este cuestionario y respecto a la cuestión que nos interesa, a la de la estabilidad matrimonial o a la perpetuidad del vínculo matrimonial, curiosamente, la mayoría de las personas, desde el punto de vista teórico o intelectivo, sí lo marcaban como positivo, consideraban que el matrimonio es una unión con visos de perpetuidad. Pero luego, en conversaciones posteriores interesantes que surgieron a raíz de este cuestionario, muchas de estas personas me decían que en realidad ellos no estaban tan de acuerdo con que el amor conyugal fuera para siempre, que resultaba muy complicado, que claro, que la vida es muy larga, que hay muchas cosas, ¿no?, que influyen en que la relación matrimonial o que un amor pueda ser para siempre. Y en todas esas explicaciones lo que encontraba finalmente es un sentido muy individualista de la realidad, de la existencia. Me llamó la atención, y me llamó la atención porque estas personas que me decían esto, resulta que eran personas, en su mayoría, casadas por la Iglesia, que tenían varios hijos y que tenían una relación matrimonial estable. Con lo cual, como digo, más llamativo resultaba este comentario. Me dio la sensación de que eran personas que estaban muy imbuidas por el ambiente social y que realmente no llegaban a tomar conciencia, de que el amor para siempre es en realidad el que, la orientación, el que el amor tenga ese sentido de perpetuidad, en realidad es lo que todo ser humano desea cuando ama de verdad a alguien. Es decir, que es la orientación natural de cualquier ser humano cuando quiere a alguien. Y que además, cuando un amor se vive con ese sentido de perpetuidad, se están desarrollando y se están ejercitando unos valores humanos esenciales, como son la capacidad de escucha, la capacidad de perdonar, la capacidad de entrega gratuita y generosa, todos esos valores humanos que finalmente lo que hacen es dignificar al ser humano. Bueno, pues después de esta breve reflexión o introducción que me he permitido realizar, ya sí que voy a pasar directamente al tema que me corresponde tratar, que, como saben, es el de los noviazgos y las crisis matrimoniales. Y para ello voy a dividir mi exposición en 3 grandes y espero que breves apartados. Primero voy a hablar acerca del noviazgo, de qué significa el noviazgo, qué entendemos por noviazgo, cuáles son los objetivos del noviazgo. En un segundo apartado voy a referirme a ciertas tipologías de noviazgos, entre comillas,
que vemos habitualmente en los tribunales eclesiásticos, en el Tribunal de la Rota, cuando tramitamos causas de nulidad matrimonial. Me voy a referir esencialmente a tres tipologías, ¿no? A tres tipos que yo he extraído de la realidad que advierto cotidianamente. Unos noviazgos que yo denomino anodinos, superficiales, basados en la individualidad. Otro tipo de noviazgos que yo denomino vacíos de contenido. Y otro tipo de noviazgos que yo denomino o que llamo noviazgos sociales. A todos ellos me voy a referir. Y terminaré con un tercer apartado en el que recapitulatorio, en el que extraeremos las ideas principales y me gustaría hacer algún tipo de propuesta a nivel práctico en base a todo lo que vayamos tratando. Empiezo, por tanto, con el primer apartado, noviazgo. La palabra novio, la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que proviene del latín. Novus es nuevo, novedad, y se dice que novio es la persona que tiene una relación amorosa con otra orientada al matrimonio. Es decir, el noviazgo es una relación amorosa entre dos personas que se orientan a contraer matrimonio, que está orientada a contraer matrimonio. En alguna otra definición posterior, pues más quizá actual, podríamos decir, pues dicen que ese noviazgo puede estar orientado bien a contraer matrimonio o a iniciar una convivencia. Pero en cualquier caso, lo que parece claro que se excluye del concepto de noviazgo es la cohabitación, ¿no? Los novios no viven juntos, sino que es un periodo previo para un posterior matrimonio o una posterior convivencia. ¿Esto es así? En principio podríamos decir que sí, ¿no? Pero si observamos un poco la realidad cotidiana, en realidad en nuestra sociedad española resulta que en vez de haber dos pasos, parece que hay tres. Tenemos primero una relación de noviazgo, después estos novios suelen vivir juntos y después ya deciden contraer matrimonio. Es decir, tenemos tres pasos que por lo menos yo, que colaboro habitualmente en cursillos prematrimoniales, es lo que advierto. Muchos de estos cursillos de novios prematrimoniales, cuando acuden a estos cursillos resulta que están conviviendo juntos ya antes de casarse. Hasta tal punto, y a modo de anécdota, que no en la última sesión, sino en la penúltima sesión de cursillos prematrimoniales en las que intervine, pues había 18 parejas de novios. Y de esas 18 parejas de novios, los 18 vivían ya juntos. Curioso. Pero es que además de esas 18 parejas, por lo menos 3, sino 4, tenían más hijos que yo, lo cual no es difícil, yo tengo 2 hijos, pero esas 3 parejas que les digo llevaban de convivencia previa al matrimonio más años de los que yo llevo casada con mi marido. Recuerdo que en ese momento, al encontrarme con ese plantel, pues me sonreí unos segundos, respiré un poco hondo y pensé, menos mal que hoy no me corresponde hablar, hoy mi ponencia o mi intervención trata de la vertiente jurídica del matrimonio canónico, porque si a mí me tocara hablar en este caso de los problemas relacionales, la comunicación en pareja o la resolución de crisis matrimoniales, pues me tendría que haber levantado de mi silla y haber dejado a estas personas que tenían mucho más experiencia que yo a que diesen el cursillo prematrimonial, ¿no? Bueno, pues después de esta anécdota, si les vale, vamos a ver cuáles son los 2 grandes objetivos que se pretenden con el noviazgo. Yo creo que todos lo tenemos claro. El noviazgo es una etapa de conocimiento entre las personas que mantienen ese noviazgo y es el periodo en el cual se va elaborando el proyecto de vida en común que después se va a desarrollar durante el matrimonio. Eso sería el noviazgo. Importante, por tanto, el noviazgo es una etapa de felicidad, es una etapa de ilusión, pero hay una serie de elementos importantes. Por ejemplo, en el noviazgo ambos tenemos que ser felices. No se trata de que uno de nosotros se empeñe y procure hacer feliz solo al otro. También es un proceso, la etapa de noviazgo implica un proceso de discernimiento, de verdad descubrir
con realismo si la persona que está a mi lado es la persona adecuada para compartir mi vida. Y digo adecuada y no la persona ideal, porque tenemos que partir también de la idea de que el ideal no existe, sino pensar en esa persona en su totalidad, si es la adecuada para compartir la vida. El Papa Francisco, en el año 2015, en una de sus catequesis de las audiencias generales de los miércoles, se refiere a la etapa de noviazgo, se refiere a los noviazgos y realiza una serie de afirmaciones o de precisiones que a mí me parece importante que les lea. Verán, dice el Papa Francisco que el noviazgo es el tiempo en que los novios deben trabajar sobre el amor como artesanos, un trabajo partícipe y compartido que va en profundidad. Se descubren poco a poco el uno al otro, porque no es solamente una felicidad despreocupada ni una emoción encantada. Esto nos dice el Papa de la etapa de noviazgo. Dice también el Papa que no existe el matrimonio exprés, que es necesario trabajar sobre el amor y caminar. Quien pretende querer todo e inmediatamente, después cede también sobre todo y de inmediato ante la primera dificultad o en la primera ocasión. No hay esperanza para la confianza y la fidelidad de la donación de sí mismo si prevalece el hábito de consumir el amor como una especie de suplemento alimenticio del bienestar psicofísico. Y dice con exclamaciones, el amor no es eso. Sobre todas estas ideas volveremos a continuación. Incluso el Papa, en esta catequesis acerca del noviazgo, se refiere a que hay muchas parejas que llevan años de convivencia y que, sin embargo, no se conocen en profundidad. Y también hace referencia el Papa a los cursillos prematrimoniales. Muchas veces pensamos que los cursillos prematrimoniales, tal y como están establecidos, que es un mero trámite, que no tienen importancia, pero yo creo que sí, y el Papa también lo afirma, y lo dice con estas palabras, ¿no? Dice, a los cursillos prematrimoniales muchos acuden con reticencia, sintiéndose obligados, y sin embargo después salen fortalecidos y agradecidos, porque se les ha dado opción a reflexionar acerca de todas estas cuestiones. Bueno, pues esa es la misma opinión que tengo yo de los cursillos y la misma experiencia. Yo creo que es cierto que hay muchas personas que acuden, pues eso, a los cursillos como, bueno, a ver, aquí estamos a pasar el fin de semana o tal, pero que realmente les ayuda a reflexionar, aunque sean esos últimos momentos, y que extraen enseñanzas positivas. Termino con la etapa de noviazgo diciendo que ciertamente esta es una etapa crucial en la formación de la pareja. Cuando yo estudiaba en el Instituto de Matrimonio y Familia y se nos hablaba de la construcción de la pareja, a mí me gustó mucho una explicación muy ilustrativa de lo que era esa formación de una pareja, de un matrimonio. Lo escenificaban como una casa, Entonces, los cimientos de esa casa era la etapa de noviazgo, el momento de cimentar esa unión entre los futuros esposos. Las paredes de la casa eran las personas de los novios, el yo y el tú. Y esas paredes, para que se pueda después cerrar el tejado, si se fijan, tienen que estar alineadas, pero además en una misma longitud. Quiero decir, no puede haber desequilibrio entre el yo y el tú. Y finalmente se cerraba con el tejado que se componía, que es lo que se denominaba el nosotros. Fíjense, por tanto, la importancia del noviazgo, que es el momento de cimentar en la base del yo y del tú, lo que luego va a ser el nosotros. Pues después de esta explicación, intervención, reflexión acerca de la etapa de noviazgo, ya voy a pasar al segundo apartado. No sé cómo voy de tiempo. 6 minutitos. 6 minutitos, pues entonces correré. Y ahora me refiero a esas tipologías del noviazgo que les digo que se advierten claramente en las causas de nulidad matrimonial. La primera de ellas hablaba de noviazgos superficiales, de tinte individualista. Bien, pues se trata de personas que inician su relación de noviazgo y son noviazgos que transcurren bien, no tienen problemas relevantes. ¿Por qué? Porque cada uno de sus componentes se dedica a cubrir sus personales necesidades, a seguir sus proyectos individuales.
proyectos de estudios, profesionales, proyectos de todo tipo. Se preocupan solo de sí mismos. ¿Por qué no tienen problemas? Porque el otro actúa exactamente igual que él. Entonces ahí se compensan. Cuando ya han recorrido individualmente todos sus retos, cuando ya han cumplido todos sus retos, dicen, bueno, pues es el momento de que contraigamos matrimonio, vamos a casarnos. Y estas personas lo hacen con ilusión y piensan que no van a fracasar. Y la realidad es muy distinta. Son matrimonios que fracasan y además muy prontamente. ¿Por qué? Porque si se fijan, aquí no hay un proyecto de vida en común. Aquí lo que hay es una justaposición de proyectos individuales que en el momento que se unen en el matrimonio, en cualquier momento van a fallar. En cualquier momento van a fallar. Esta es la primera tipología de noviazgo y es un poco la que recoge el Papa con esa definición que nos dice el Papa Francisco: aquellos que consumen o entienden el amor como una especie de suplemento alimenticio de bienestar psicofísico. Es decir, el amor, el matrimonio, la pareja, estoy con ella en cuanto me redunda un beneficio personal. Esa sería la primera tipología de noviazgo que, como les digo, es muy común advertir en las causas matrimoniales. El segundo tipo de noviazgo, los vacíos de contenido. Aunque les parezca muy extremo, son muchos los casos que encontramos como estos. Sobre todo, a partir del año 2000, los matrimonios que se contraen a partir del año 2000, es llamativo el número de casos que se contraen con este presupuesto. Se trata de personas que actúan con absoluta irreflexión e imprudencia. Es decir, se conocen un día, da igual donde se conozcan, hay algunos que se conocen en un sitio de copas, otros les presentan un amigo. Ha habido casos que se han conocido en bodas y ha habido hasta casos en que se han conocido en un tanatorio. Da igual. Y ese mismo día resulta que entablan relación y ese mismo día mantienen relaciones íntimas. A los pocos días, a las 2 semanas, empiezan a convivir. Y a los 2 o 3 meses deciden contraer matrimonio. Es decir, todo el íter de esta relación, como ven, es absolutamente una concatenación de irreflexión y de imprudencia, ¿no? Entonces, lógicamente, estos matrimonios fracasan a la mínima. ¿Por qué? Porque aquí no es que no haya un proyecto de vida en común, es que no hay proyecto. Hay una vaciedad absoluta de proyecto individual y de proyecto conjunto. Y esto es a lo que el Papa se refería, o entiendo yo que se refiere cuando habla de aquellos que pretenden querer todo y quererlo inmediatamente, porque estas personas después ceden también, sobre todo y de inmediato, en la primera dificultad o en la primera ocasión. Esta sería la segunda tipología de noviazgo que yo advierto en los casos de nulidad. Y la tercera son los noviazgos sociales. Los noviazgos que yo denomino sociales, que en realidad responden a ese binomio, ¿no?, que yo denomino noviazgos largos, convivencias matrimoniales efímeras. Yo creo que más de uno de los que están aquí conocerán ese tipo de casos, ¿no? Personas que comienzan el noviazgo en la juventud y parecen personas, pues eso, noviazgos idílicos, todos le consideran la pareja ideal, todo maravilloso, pero van pasando los años. Y estas personas, en vez de avanzar y seguir conociéndose y seguir avanzando en la afectividad, lo que hacen es que se estancan, se convierten en una especie de pseudomatrimonios. Entra la rutina, entra el acomodamiento y no se plantean más. Llega un momento, además es que a nivel social un poco se alimenta esto, ¿no? Porque todos, ¡hoy da gusto veros, qué gusto, hijos, qué gusto, a ver cuándo os casáis, a ver cuándo os casáis! Y en un momento dado deciden casarse. Pero es justamente en ese momento, cuando han decidido casarse y no antes, cuando uno de ellos, por lo menos, normalmente solo uno, se da cuenta de lo que le está pasando, que realmente no quiere a la otra persona, que la tiene aprecio, que le tiene cariño, que se ha acostumbrado a ella, pero por la presión social, por el que dirán, no se atreve a romper esa relación.